Uno de los jugadores más determinantes de la historia de la Euroliga ha anunciado su retirada. Big Sofo, Sofoklis Skorčanitis, lo deja a los 35 años y hoy vamos a repasar su carrera. ¡Vamos allá! Muy buenas y bienvenidos a mi canal. Hablemos de básquet, hablemos de Sofoklis Skorčanitis, uno de los grandes jugadores del siglo XXI en el baloncesto europeo. Y vamos a hacer un análisis interesante biográfico de su carrera, porque es un jugador que seguramente muchos de vosotros, y yo tampoco lo tengo en el top 10 de mis jugadores o de más talento que yo he visto en Europa, pero es un jugador que nos ha dejado grandes momentos a lo largo de su carrera, que ha tenido dos momentos, tres muy importantes, y que el resto pues han estado marcados evidentemente por su físico, que le ha condicionado absolutamente. Así que quédate hasta el final del vídeo y abajo en los comentarios quiero que me cuentes tus anécdotas, porque voy a mezclar baloncesto con anécdotas que yo he vivido cerca de él o cosas que he podido averiguar con el paso del tiempo, porque es un jugador francamente interesante y que no os podéis perder. Por cierto, suscríbete aquí abajo también, que la comunidad está creciendo y que viene realmente bien que apoyes estos vídeos. Bueno, Sofoklis Skorčanitis, ya lo estáis viendo ahora mismo en imágenes sobreimpresionado. Es un jugador de 2'08", un jugador inmenso en el que oficialmente medios le ponen 150 kilos. Con 180 tuvo que parar varias veces su actividad física por riesgo a que pudiera tener algún problema de salud grave. Incluso ha terminado su carrera cerca de los 200, y una lesión muy grave del tendón de Aquiles fue lo que le acabó retirando, además de esta pandemia que él mismo ha reconocido que es uno de los motivos, y ahora se va a dedicar a estar más tiempo con su familia y que su pareja pueda volver a una vida más convencional. Sofoklis Skorčanitis es un jugador que llegó al baloncesto europeo y sorprendió a todo el mundo. Ahora es cierto que estamos acostumbrados, ¿no?, a Giannis Antetokounmpo en Grecia, pero es cierto que lo de Sofoklis Skorčanitis sorprendía. En una selección griega de altísimo nivel, con Diamantidis, Papaloukas, jugadores como el propio Spanoulis también, pero él, para mí, comparado con esos tres que eran muchísimo mejor que él, ha tenido picos en los que era mucho más determinante. Decíamos, un físico increíble, 2'08", más de 150 kilos siempre en su carrera, una velocidad impresionante para la altura que tenía, y por eso muchos le llamaban Big Sofo. Yo el primer recuerdo que tengo de ver o oír hablar de él fue en un artículo que leí en un periódico en El Correo aquí en Vitoria, en el que se le vinculó con Baskonia. Yo dije, qué jugador, Big Sofo, Sofoklis Skorčanitis, qué nombre tan raro, no habían venido muchos jugadores griegos al Baskonia hasta aquel momento, y me puse a investigar los inicios de internet. Fue del draft del 2003, aquel de LeBron, de Melo, de Durant, el número 34, pero jamás fue a la NBA, fue drafteado por Los Ángeles Clippers. Pero hizo una carrera en Europa que yo creo que para el físico que tenía y las condiciones, con los condicionantes que él tenía a la hora de jugar, diré que extraordinaria. Seguramente le pudo faltar alguna Euroliga, solo salió de su país para ir a Belgrado en los últimos tiempos, para ir a Tel Aviv, y nunca, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de verlo en España, en Valencia, en Baskonia, en Madrid o Barcelona, pero un jugador que siempre llamaba la atención y no te dejaba indiferente. Su primer gran momento de siempre fue el año 2006, con el Mundial, con su selección, con Grecia, en el que directamente, yo creo que ahí el gran público mundial lo conoció, se comió a Estados Unidos. Un Estados Unidos que llegaba con grandes jugadores NBA, esa misma generación, los Wade, LeBron y compañía, y que se quedaron fuera de la final cuando parecía que iban a tener el camino bastante claro después de la debacle que ya vivieron en los Juegos Olímpicos de Atenas. Sofoklis Skorčanitis era una mezcla que en aquel momento del baloncesto, año 2006, era una mezcla prácticamente imparable. Un jugador que jugaba siempre en la pintura, nunca tuvo mano ni tirito, ni pretendió tener un gran tiro. Era un jugador que era bastante rápido para correr el contraataque. Si veis algunas imágenes suyas, algunas veces llegaba hasta de tráiler para la velocidad que tenía. Y claro, si te cogía en carrera y ya estaba marcando los pasos, olvídate, porque le venía un tren de mercancías y lo único que podías hacer era apartarte. Y era un jugador que, sobre todo en el 5 contra 5 posicional, te daba muchas soluciones. Aquel equipo tenía a Papadopoulos. Recuerdo que Andrés Monte le llamaba Rústico Papadopoulos, un jugador que luego pasó por el Madrid sin pena ni gloria, la verdad. Un jugador que manejaba mucho su mano derecha, pero que era un jugador bastante limitado técnicamente. Y Skorčanitis salía de la segunda unidad. Y es que se comía a todos. El tiempo que estaba en pista era un jugador que al principio sí jugaba algo más, pero ya con el paso de los años fue reduciendo su minutaje. Un jugador que cada vez que recibía poste bajo, en un reposteo, él tenía una fuerza tremenda para moverte con los hombros, para ganarte con el culo, vamos a decirlo claramente, con ese peso que tenía. Pero es que además tenía, por un lado, la clase para dejar ganchitos, para buscar tablero, para hacer una finta y levantarse con cualquiera de las dos manos, aunque él tendía a jugar con la derecha, y sobre todo para machacar. Era muy contundente, con sus 2'08" era brutal cuando tenía que ir al aro a dos manos, si le llegaba una continuación, si estaba escondido en línea de fondo, en un reposteo contra un jugador más grande no tenía ningún miedo en ir hacia él, y evidentemente con el cuerpo que tenía te arrollaba y te sacaba muchas faltas. Ese año 2006 fue para mí
su gran momento histórico en su carrera, porque a partir de ahí luego ya estaba en Olympiacos, que coincidió hasta el año 2010 con aquel grandísimo Olympiacos que jugó contra el Barça la final de la Euroliga, de los Kleiza, de los Childress, de los Papalucas, por supuesto, Teodosic y compañía. Era un equipo impresionante, donde él es cierto que aunaba buenos partidos con malas actuaciones, no era capaz de tener una continuidad que le permitiera ser un jugador de élite, un jugador NBA, porque yo creo que con las condiciones que tenía en su prime, jugador claramente NBA y de haber marcado muchas diferencias, pero esos vaivenes con su físico, esas salidas, esos 3 meses sin jugar porque se había pasado de peso y había riesgo de que le pudiera suceder algo, esas lesiones que le iban dejando fuera, le fueron convirtiendo poco a poco en un jugador diferente, en un jugador estrella de un equipo con el que erigir un gran proyecto, pero sí un arma muy interesante con la que hacer muchísimo daño. Y es cierto que es un jugador que había estado en Italia, también había estado en Cantú, luego estuvo en Aris, luego Olympiacos, decimos Maccabi, esa etapa en la que no estuvo mal, pero tampoco fue tan importante, aunque fue un fichaje de relumbrón para el conjunto israelí. Fue a Panathinaikos y acabó llegando al equipo de David Blatt, aquel Maccabi que en 2014 fue campeón de la Euroliga. Y ahí diría que es su segundo gran momento de siempre, y el último, en mi opinión, porque luego ya es un jugador que solo tuvo 2 citas con selección donde fue importante, la plata en 2006, bronce en el Europeo 2009 que gana España también. Aquella generación estuvo marcada evidentemente por la irrupción de los Gasol y compañía. Por cierto, en 2006, antes de que se me vaya, no quiero que se me escape lo del vídeo, vivimos una final Marc Gasol-Skorčanitis. A ver si puedo poner una foto, porque el Marc Gasol que vemos ahora con Lakers y el Marc Gasol que estaba en aquel momento, nadie imaginaba que iba a llegar al nivel que ha llegado a ser uno de los grandes jugadores de la historia en esto de baloncesto y del básquet europeo y del básquet mundial. Ha sido All-Star incluso, pero fue muy bonito porque Marc creo que ha sido el único jugador que le pudo frenar en aquel momento, un jugador muy pasado de peso también en aquel momento, Marc Gasol, pero que demostraba que iba a ser un pedazo de talento como luego lo ha demostrado. Pero volviendo a 2014, además lo uno con una historia personal para Diarios de la Final Four, un programa, os dejo el podcast por aquí abajo, que hicimos sobre la historia de la Euroliga. Yo tuve la oportunidad de charlar con David Blatt, que fue entrenador de los Cleveland Cavaliers. Tuve la oportunidad de hacerlo aquí en Vitoria cuando no se llevaba mascarilla y podías hablar con él, y me habló hasta de su hijo, recuerdo perfectamente, y hablamos de aquel proyecto y hablábamos de la relevancia de Skorčanitis en aquella entrevista, ¿no? Y él reconocía que inventó 2 maneras de jugar diferentes para cuando él estuviera en cancha. Había una con Alex Tyus como pivot pequeño, era el equipo de Teddy Rice, Joe Ingles, que no lo quería nadie, y fijaros qué carrera ha hecho posteriormente, David Blue, que volvió de la retirada. Era un equipo que jugaba muy rápido, muy dinámico, y luego jugaba 5 contra 5 cuando llegaba este jugador. Y él decía que le costó al equipo, pero que una vez que lo adaptó, tuvieron una auténtica bomba dentro de los partidos, porque metías a Skorčanitis y el partido cambiaba, te sacaba faltas, metía puntos, no era tan malo tirando tiros libres como mucha gente puede imaginar. Era un jugador que ya condicionaba mucho el partido, todo el mundo estaba muy atento de lo que podía hacer, el equipo rival tenía que preparar defensas especiales, ayudas, zonas para intentar sortear, ¿no?, los minutos de Skorčanitis, y eso le daba un plus añadido al equipo que permitía además que los tiradores de fuera estuvieran mejor preparados. La verdad que fue una charla muy interesante y me demostró que tácticamente ha habido algunos entrenadores que lo han sabido utilizar. Aquella Grecia en 2006, que seguramente vivía también su mejor momento físicamente, y en 2014 ya no era un jugador que hacía tantos mates, jugador que sí que jugaba siempre cerca de la pintura, pero que seguía condicionando porque no era tan rápido, pero era muy fuerte cerca del aro y marcaba bastante las diferencias. Y se ha retirado después de haber jugado el Ionikos. Decíamos que además él, bueno, pues ha preferido ya dar más relevancia a su familia. Él, por cierto, su padre es griego, su madre camerunesa. Él nació en Camerún, pero acabó creciendo en Grecia y fue donde jugó, ¿no?, prácticamente toda su carrera. Decimos que es un jugador muy particular. Yo tuve la sensación, es de los primeros jugadores de los que me firmó un autógrafo, y además iba con mi hermano para firmar aquel autógrafo, y yo recuerdo perfectamente, no tengo por aquí un boli, pero así firmó. Así, es decir, no cogió el boli con 2 deditos y me firmó, tiene unas manos tan grandes que no podía, y firmó así. Recuerdo el autógrafo de mi hermano y la verdad que fue bastante curioso. Anécdota para los que habéis quedado hasta el final del vídeo. Bueno, es un jugador fantástico que creo que nos ha gustado a todos. He intentado poner algunas imágenes para que podáis verle jugar. Os recomiendo que vayáis a verlo a YouTube, que hay muchos vídeos también de él, si no lo habéis visto. Y bueno, pues recordar a estos grandes jugadores que nos han dejado buenos momentos siempre merece la pena. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate, dame tu opinión aquí abajo. Hasta la próxima, adiós.